Buenos días a todos, algunos ya nos conocemos, a otros no. Y bueno, Giovanna me ha pedido que hable de algo que no solamente es necesario, ¿no?, para las enfermedades raras, es necesario en nuestra vida en general, que es la aceptación y la resiliencia. La aceptación es un término más conocido y muchas veces confundimos aceptación con resignación. Os voy a ir presentando con la pantalla, a ver si tenemos suerte y puedo abrirlo fácil. Vale. Un segundito. Vale. No sé si se ve bien, espero que sí. Bueno, como definición hay muchas, pero la aceptación es hacer las paces con tu realidad. Tenemos las circunstancias que tenemos, no las que nos gustaría, y en las circunstancias de cualquier persona hay cosas buenas y malas. En general, y a pesar de la enfermedad, tenemos el privilegio de vivir en un mundo en paz, esperemos que así continúe, y en un mundo de abundancia. Siempre el ser humano quiere mejorar, y eso es positivo, pero eso no nos tiene que impedir también ser conscientes de nuestra realidad y estar en paz con lo que tenemos. Aceptar la realidad de lo que no podemos cambiar no es una actitud estática, es una decisión activa. Claro, lo que nos gusta de nuestra realidad no nos cuesta aceptarlo. Estamos encantados y a veces no somos suficientemente conscientes de todas las cosas buenas que tenemos. Pero lo que no nos gusta no es tan sencillo. Hay que hacer algo internamente. Y tenemos que diferenciar lo que es aceptar de resignarnos. La resignación tiene que ver con la queja, con quedarnos en el enfado, en darle vueltas a las cosas y quedarnos ahí atascados. Resignación, resentimiento, es ese dolor inicial que nos producen las cosas, pero que nos quedamos ahí enganchados. Cuando aceptamos la realidad, la adversidad, lo negativo, aprendemos de ella. Esto es el objetivo que me gustaría llegar a transmitiros, ¿no? Cómo poder aprender de las circunstancias difíciles y, en vuestro caso, de vuestra enfermedad o de la enfermedad de un familiar. Nos da la oportunidad de descubrir recursos, de mejorarnos como personas, de transformarnos. Esto es a lo que se llama ser resiliente. Y este es el gran reto, ¿no? No solamente la aceptación, sino la resiliencia para pasar a convertir esa experiencia difícil en motor de crecimiento interno. Como os digo, aceptar la realidad no es resignarse. Tenemos que transformarlo. Tenemos que tener conscientes de que siempre tenemos cierto grado de autocontrol. No podemos cambiar las circunstancias negativas. A veces sí, a veces no. Pero no todo lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar siempre es nuestra actitud interior. Aunque no pongo aquí la bibliografía, se la puedo pasar a Giovanna. Viktor Frankl es un profesional que estuvo en los campos de concentración y explica su experiencia y cómo, a pesar, fijaros, ¿no?, de esa situación tan inhumana, tan horrible, la actitud que mantenían las personas les ayudaba a mantenerse vivos o a morir, dejarse llevar, ¿no? No es lo único, evidentemente, que influía, también la suerte que tuvieron, ¿no? Pero incluso en las circunstancias más adversas, lo que no nos pueden quitar nunca es la libertad interior. Y la libertad interior es la actitud con la que afronto la experiencia que me toca vivir. Claro que para poder llegar a ese punto tenemos que empezar por aceptar que eso nos duele. No quiere decir que no nos duela. Nos duele, nos fastidia, nos pone tristes. Pasamos de unas vivencias a otras. Hay muchas personas importantes que han transmitido mensajes en este sentido. Quiero recoger alguna. Aceptar no es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear con una situación que no puedes cambiar. Resistir y pelear. Muchas veces nos quedamos peleándonos con eso que no podemos cambiar.
Incluso hay veces que nos quedamos en un círculo vicioso con una especie de sentimiento de culpa. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, o qué injusticia. No he oído a nadie, ni siquiera yo tampoco, quejarse de la injusticia que significa vivir en el mundo rico. Jamás. Nadie se queja cuando las cosas le van bien. Y yo siempre recuerdo que vivimos en el lado positivo de la injusticia del mundo. Sin embargo, cuando algo negativo nos ocurre, es natural, es humano, nos fastidia, nos duele, pero pasamos a generalizar y a decir, es que esto es una injusticia. Sí, puede, el mundo es injusto, el mundo no es igual para todo el mundo. Eso es cierto. Los que tenemos salud no lo valoramos. No lo valoramos hasta que alguien cercano pierde la salud, o nosotros mismos. Entonces, quedarse ahí enganchado es peligroso porque además de la enfermedad en este caso o de la situación negativa que nos toque vivir, empezamos a alimentar un bloqueo emocional que complica las cosas. En el caso de las enfermedades raras, hay muchas situaciones que lo complican un poco más respecto a otras enfermedades. Y lo primero es el miedo a lo desconocido. Lo hemos vivido todos con la pandemia, ¿no? Ahora tenemos menos miedo al virus. Primero porque ya tenemos más recursos para frenarlo, ¿no? Las vacunas, incluso los tratamientos. Pero sobre todo, en la primera fase estábamos todos muy asustados porque no sabíamos hasta dónde podía llegar. No sabíamos a cuántas personas podía matar. El miedo a la muerte es tremendo, es el mayor miedo que tiene el ser humano, porque es el único animal consciente de que se muere. Entonces, en el miedo a una enfermedad rara está el miedo a la muerte, que es lo peor, pero también el miedo a la incapacidad. ¿Hasta dónde me va a llevar esto? ¿Cómo va a evolucionar? Cuando nos dicen un cáncer, que es de las enfermedades más extendidas, bueno, hay mucha investigación para diferenciar un cáncer de otro y los médicos te van diciendo cuál puede ser el progreso de la enfermedad en tu caso concreto. Lo analizan, positivo, negativo, este tratamiento, el otro. Enseguida nos dan unas pautas que nos orientan de cómo van a ser los pasos. Y eso nos tranquiliza. Y el diagnóstico puede ser muy duro, pero ya sabemos a qué atenernos. En el caso de una enfermedad rara, el diagnóstico, para empezar, es muy difícil. Es posible que, y es un poco la tarea que hacéis todas las asociaciones que lucháis para hacer visible las enfermedades raras, es que los médicos las sepan identificar, sepan cuál es el diagnóstico, incluso si no hay tratamiento. Pero ya se le pone un nombre. Tienes esta enfermedad. Hay pocas personas en el mundo, o muchas. Depende, pero ya sabes qué es lo que te pasa. Ya no tienes que ir de médico en médico, que te dicen una cosa, que te hacen unas pruebas, que no saben, que te ponen un tratamiento u otro. Como ir a la deriva todo el rato. Es como si camináramos a ciegas, ¿no? Incluso los ciegos se acostumbran a su mundo y desarrollan estrategias para aprender a convivir con la ceguera. Pero es que no sabes si estás ciego, si estás sordo, si estás cojo, cómo va a evolucionar. Entonces, el diagnóstico y el nombrar la enfermedad ayuda a tener cierta tranquilidad, aunque sea negativa. La evolución de la enfermedad. Cómo el ser humano que tiene una proyección siempre hacia el futuro, que siempre nos imaginamos un futuro, en el momento que dejamos de proyectarnos hacia el futuro nos paralizamos y podemos incluso entrar en depresión, porque es como que nuestra vida se para. Si nos dijeran a todos, os vais a quedar para siempre como estáis, imaginaros, por un momento, la inmortalidad, haciendo todos los días lo que hemos hecho esta semana, cada uno de nosotros. ¡Ay, qué aburrimiento, por Dios! ¿No? Necesitamos cambios, necesitamos ilusiones, necesitamos imaginar el futuro y ir hacia ese futuro. Claro, cuando no sabéis cómo va a evolucionar la enfermedad, ¿qué hago? A veces, en vuestro caso, ya vais conociendo que hay diferentes tipos de genes, que unos afectan de una manera, otros de otra.
vais teniendo un poquito más de información, pero es muy difícil proyectarse hacia un futuro sin saber cómo va a evolucionar vuestra salud. Y con el tratamiento pasa lo mismo. En el caso de muchas enfermedades raras, se les empieza a identificar, pero todavía no hay tratamiento. Claro, esto también nos genera mucho miedo y lo hemos vivido con el COVID. Con el COVID hemos desarrollado antes la vacuna que el tratamiento. Se le está utilizando tratamientos y los pobres enfermos están siendo un poco conejillos de indias, porque les están poniendo tratamientos que se utilizan para otras enfermedades y comprobando a ver cuáles hacen o no hacen efecto. Claro, en vuestro caso, eso también es fundamental. Perdonad, ¿alguien tiene el micrófono activado? Por favor, apagar. En el tratamiento es fundamental para que se investigue y se vayan poniendo medios. Claro, la industria farmacéutica no deja de ser una industria y tiene que verle ventajas económicas. Si son enfermedades que las padece poca gente, la investigación puede ser muy costosa y no van a obtener el retorno económico. De ahí que sean necesarias subvenciones de los gobiernos para este tipo de enfermedades. Porque si no, si solo nos dejamos llevar por la economía, pues está claro que el mundo aumenta en injusticias, porque los más desfavorecidos nunca van a ser rentables. Hay algo muy importante. Si dejas que la enfermedad te supere, no habrá medicación que te dé la cura. Y aquí es donde voy a diferenciar la parte física de la parte emocional. En el caso de vuestra enfermedad, tiene una parte genética que hay que seguir investigando y descubriendo tratamientos. Pero la parte emocional la podéis cambiar. Entonces, tenéis que aprender a convivir con esa enfermedad y, lo más difícil de todo, aprender de la enfermedad. En la vida todos deseamos que las cosas sean fáciles. Nadie elegiría ninguna situación difícil. Sin embargo, lo que más nos hace desarrollarnos y crecer como personas son las dificultades. No son aquellas vacaciones maravillosas que disfruté muchísimo. No, es cuando tuve un problema y tuve que afrontarlo y me obligó a desarrollar otras capacidades, quizás de cualquier tipo, ¿no? A veces incluso de apertura de corazón. O yo creo que esta pandemia lo que nos ha hecho a todos es cuestionarnos un poco qué es lo importante. Estábamos viviendo todos en mayor o menor medida en un grado de consumismo, ¿no? Me compro un coche más grande, una casa más grande, más ropa, más viajes, más. Y de repente viene la pandemia, nos asusta a todos y decimos, ay, espera, lo más importante, ¿qué es lo más importante en la vida? Ya lo decían los mayores, siempre, salud. Mientras tengamos salud, somos ricos. Porque teniendo salud física, podemos adaptarnos y vivir con más, con menos, con otro tipo de problemas, pero la salud física es como el pilar. Pero la siguiente es la salud psicológica. Hay mucha gente que considera que las terapias son caras. Yo soy la primera que digo que una terapia psicológica es cara, porque tal y como están los sueldos, no todo el mundo se lo puede permitir y es una lástima. Pero es la mejor inversión que se puede hacer. Porque la mayor parte de las veces nos compramos cosas que nos hacen felices. ¿De verdad un coche más grande te ofrece muchas más prestaciones que un coche pequeño o que no tener coche? No. Y cuesta bastante más que una terapia. Sin embargo, aprender a conocerte, aprender a ser feliz y a aceptarte, eso es lo más valioso que tiene el ser humano. Y es libre. Es algo que podemos desarrollar todos. Entonces, es fundamental que con vuestra enfermedad os hagáis consciente de que la actitud con la que la vivís, tanto los que estáis enfermos como los familiares, va a ser determinante en vuestra calidad de vida y en vuestra felicidad, en definitiva. ¿Cómo aceptar una enfermedad rara? Una de las frases que ponía antes era del Dalai Lama, esta es de Buda.
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? Básicamente, no sé lo que dice el diccionario de la Real Academia, pero básicamente el dolor es cuando algo negativo nos ocurre, sea físico, económico, emocional, del tipo que sea, nos duele. ¿Es así? Y ese dolor hay que aceptarle. Es el primer paso, reconocer que nos duele. El sufrimiento es opcional. Es como si nos hacemos una herida y se infecta. Hacernos heridas es inevitable, pero las podemos sanar. Pero también se pueden infectar y entonces ese dolor, en lugar de disminuir, va creciendo. De hecho, el dolor está para avisarnos de que algo ha cambiado, de que algo no funciona bien. Hay personas que tienen una enfermedad que es no sentir dolor. Y es un problema porque están en la cocina y se queman y no quitan la mano. El dolor rápidamente nos hace reaccionar. Entonces, si nos quedamos enganchados al sufrimiento, el sufrimiento ya es un círculo vicioso que aumenta la situación negativa. ¿Cómo ayudar, a evitar ese sufrimiento y aumentar la aceptación? Pues una primera parte muy básica es vivir en el presente. Hablábamos antes de que ir hacia el futuro con una enfermedad rara además es muy difícil porque no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces, en el presente, la enfermedad para vosotros o para vuestros familiares os está afectando de una determinada manera. Y con esa limitación es con la que tenéis que estar viviendo en el presente, para empezar. Reconocer las emociones y aceptar el dolor que esa limitación produce. Las emociones son muy complejas. Tenemos muy pocas palabras para nombrar las emociones. Fijaros que, por ejemplo, la palabra querer la utilizamos lo mismo que quiero un helado, que quiero a mi perro, que quiero a mi hijo, que quiero un coche. Entonces, y es verdad que lo deseo. Como deseo es una cosa, como amor es otra. Pero también es verdad que amas a tu perro. Hombre, no le amas lo mismo que a tu hijo. Pero no hay matices. Solo conocemos como matices un poco la diferencia entre el enamoramiento y el amor, que tampoco lo tenemos muy claro. Pero ese amor, el amor al trabajo, esa actitud de amor, por ejemplo, no tenemos matices para nombrarla. Por no decir lo mismo del dolor, hay muchos tipos de dolor. Entonces, esa enfermedad produce un dolor porque es una parálisis de lo que vosotros esperabais que fuera la vida. Como seres humanos venimos, supongo que programados genéticamente para imaginarnos nuestra vida larga, sana y buena. ¡Qué bien! Un niño nunca se imagina que va a tener un problema. No piensa mucho, es verdad. Pero como actitud viene alegre a la vida, viene feliz, viene vital. Quiere descubrir el mundo y cuando hay una enfermedad, esa actitud natural del ser humano se para, se bloquea. Ya no puedes desarrollarte como tú habías imaginado, aunque no lo tuvieras muy concreto, ¿no? Se ve muchas veces en los adolescentes, ¿y qué quieres estudiar? No sé, pero quiero continuar con mi vida, aunque no estudie, pero está claro que voy a hacer algo con mi vida. Entonces, ese aceptar el dolor y no ocultarlo o no hacer como si no pasara nada es importante porque nos ayuda después a sanarlo. El rol de víctima. Ay, pobrecito de mí, qué desgraciado soy. ¿Por qué me habrá ocurrido esto? Es verdad, hay un dolor, pero si te quedas en la actitud de víctima, es como si estuvieras culpando al mundo o a Dios, o a la vida, a los médicos, qué sé yo, a quién, de lo que te está ocurriendo y no tomar las riendas de tu vida. No decides, vale, tengo un problema, tengo una enfermedad, pero con esto tengo que aprender a vivir. Y en el rol de víctima entramos fácilmente en el rol de la culpa. ¿Quién es el culpable? El culpable
O lo pongo fuera o lo pongo en mí mismo, que es todavía peor, me atrevo a decir. Casi mejor, puestos a buscar culpables, mejor echamos balones fuera. Porque si la culpa es mía, a lo mejor es que he llevado un estilo de vida mala, o esa culpa a veces uno puede incluso tenerla de, sobre todo quienes tenéis hijos, vosotros tenéis la enfermedad y vuestros hijos también han heredado la enfermedad. Esto es muy delicado, pero a veces uno también se siente culpable de haber transmitido la enfermedad, cuando la culpa sencillamente es proporcional, es lógica, es sana, cuando yo intencionadamente o sin intención, pero soy la causa de un daño. Aquí no hay intención, no hay nada que podamos hacer. Vienen las enfermedades y vienen, podemos hacer para sanarlas, pero no para padecerlas. Trabajar los miedos. El miedo, cuando se hace muy grande, muy grande, muy grande, en general nos paraliza. Entonces, a los miedos hay que irlos poniendo nombre, hay que irlos concretando, hay que irlos racionalizando y acercarse a ellos poquito a poquito. Puedo tener miedo del diagnóstico, puedo tener miedo de lo que va a ocurrir en un futuro, muchos miedos generan una enfermedad, ¿no? Entonces hay que ir dosificándolos, por así decir. Miedo a no tener recursos económicos. Entonces, bueno, pues nombrar los miedos, hacer una gran lista de miedos y ver cómo ir afrontando de uno en uno. Ir viendo qué alternativas o qué riesgos tiene cada uno de ellos. Otra actitud importante es eliminar los juicios de valor y las palabras negativas. Tiene un poco que ver con lo de víctimas, pero tiene un matiz un poco diferente. A veces utilizamos muchas palabras negativas en el lenguaje y es importante cómo hablamos. Para decir lo mismo lo podemos decir de manera negativa o de manera positiva. Podemos decir, hoy me duele menos, hoy no estoy tan mal, o podemos decir, hoy estoy mejor. A nivel gramatical significa lo mismo, pero a nivel emocional y el efecto que tiene sobre nosotros mismos, no. Ya no os digo nada cuando nos fijamos en el aspecto negativo de las personas. Mira, aquí no hay nadie perfecto, todos tenemos virtudes, defectos, todos nos equivocamos, pero si nos enfocamos solo en el aspecto negativo o bien de nosotros mismos o de los demás, estamos generalizando lo negativo y haciendo que crezca. Entonces, cuando uno hace un juicio de valor negativo o una crítica, yo siempre digo que ante una crítica hay que presentar al mismo tiempo una alternativa. No vale criticar por criticar o quejarse por quejarse. ¿Vale? Hay algo que no funciona. Bueno, está bien hablarlo, está bien, está negativo. Vamos a hacer una propuesta, una alternativa. Tomar distancia de los pensamientos negativos. A ver, todos pensamos lúcidamente, pero no estamos todo el día pensando. Hay muchísimo tiempo que nuestra cabeza funciona en automático. Porque es cansado pensar. No sé, estás sin hacer nada, sin tener tu atención en algo y se cruzan, ¿no? Lo mismo piensas que tienes que ir a la compra, con que vas a llamar a fulanito, con que te apetece comerte un pastel. Y todo, ¿no? Se entrelaza. Entonces, cuando uno tiene una experiencia de vida negativa, muchas veces los pensamientos negativos nos vienen aunque no queramos. Y no es tan fácil pararlos. Yo suelo decir que es bueno escuchar los pensamientos negativos como quien oye la radio de fondo. Está ahí, pero no tienes por qué prestarle atención. No, a veces no podemos pararlos, o sea, no es tan sencillo decir, bueno, pues vale, no voy a pensar en negativo ya, pero a lo mejor te vas a dormir, por ejemplo, y esos pensamientos negativos que no has querido escuchar durante el día vienen de manera repetitiva, obsesiva, y no te dejan descansar. Entonces, es bueno decir, bueno, pues vale, puedo pensar que mañana es el fin del mundo, o ahora que estamos con la guerra de Ucrania, vale, puedo pensar que va a venir la Tercera Guerra Mundial. Bueno, sí es una posibilidad, pero no lo quiero pensar. Pero entre otras cosas tampoco podemos hacer nada.
Entonces, voy a dejar que el pensamiento venga y pase. Y más bien voy a pensar algo más constructivo. ¿Vale? Quizás pues el replantearnos de nuevo, como con el COVID, que qué suerte tenemos que vivimos en un mundo en paz y que quizás tengamos que volver, ¿no? Una vez más a dar gracias por ello y a hacer lo que se nos ocurra que podemos hacer para contribuir a ese mundo en paz. No podemos cambiar la paz del mundo entero, pero a lo mejor, mira, estoy enfadada con no sé quién y puedo hacer las paces. No sirve para nada contra la guerra de Ucrania, pero en mi micromundo voy a intentar, por ejemplo, vivir en paz. Busca el lado positivo de la situación. Es un poco con lo que estaba hablando de los pensamientos negativos o de las palabras negativas, pero lo amplío un poco más. Yo sé que esto va a ser muy difícil, os lo lanzo así y lo iremos trabajando aquellos que estáis en los grupos de fin de semana. Será como el objetivo final, ¿no? Si yo os pregunto cuál es el lado positivo de vuestra enfermedad o de que un familiar esté enfermo, pregunta difícil, es como, mira, no cuela, no la quiero, no tiene nada positivo. Sí, seguro que habéis aprendido algo de esta situación tan dura y seguro que podéis seguir aprendiendo cosas, aunque a priori, si os dieran a elegir, la rechazaríais. Yo, desde luego, no la elegiría, ninguna situación negativa la elegiría. Pero como van a venir, pues hay que aprovecharla. Enfocarse en el cambio. Enfocarse en el cambio, lo primero de actitud. Y después también puede ser el cambio que os ha provocado la enfermedad. Vuestra vida ha cambiado. Entonces hay que, digamos, despedirse de ese estilo de vida que os habéis imaginado para vosotros o para vuestros familiares, de una vida sana, y enfocarse en, bueno, tengo que aprender a convivir con esta enfermedad y tengo que aprender a ver qué puedo hacer. ¿Cómo puedo continuar desarrollando mi vida con enfermedad incluida? Porque no me la puedo quitar de encima. Planifica la acción. Junto con toda la actitud, ese cambio de actitud y esas emociones, tenemos que ver qué acciones pequeñas, qué metas quizás tengamos que reajustar y cómo lograrlas. Esos cambios de acción son desde metas a largo plazo a metas concretas, a veces para llegar a esa meta larga como motivación de vida, pero otras veces es, bueno, tengo una limitación, pues a lo mejor tengo que comprarme un bastón nuevo porque ya no puedo caminar bien con el que tengo. Por poner un ejemplo, ¿no? En vuestra enfermedad, bueno, pues voy a empezar a valorar a ver cuál es lo que más se puede ajustar a mis necesidades en este momento. Bueno, vamos a continuar. Digamos, todo esto que hemos hablado es para aceptar la enfermedad. Pero no solamente quiero que se acepte. Aceptar es el primer paso, está ahí. Ahora, la resiliencia es un poco más, es ir más allá. Es la capacidad del ser humano para hacer frente a la adversidad de la vida, superarse e incluso ser transformados por ella. Este es el punto. Ser transformados por la enfermedad, en este caso, o las circunstancias negativas. Eso ya no solamente es aceptarlo, es transformarlo. Voy a hablar de nuevo de cosas que, en cierto sentido, en los términos de psicología como de filosofía, los límites no están claros y una parte de la resiliencia también tiene que ver con la aceptación, pero es como la primera parte, ¿vale? Pero también forma parte del proceso de la resiliencia. Entonces, hay cosas que son parecidas a las que os acabo de nombrar. Y no os toméis esto como definiciones matemáticas. Aquí las cosas no funcionan así en psicología, se mezcla todo, ¿vale? Como seres humanos que somos complejos, todo se entrelaza, los conceptos, las palabras, pero bueno, por daros pautas un poquito más concretas. Toma las dificultades como un aprendizaje. Esto es fundamental. La dificultad, en este caso de la enfermedad,
y de la vida en general. Ese es el reto que tenemos que aprender. Si viviéramos en el paraíso, pues a lo mejor todos nos gustaría volver al paraíso, ¿no? Un poco el paraíso, desde nuestra experiencia, si hemos tenido una infancia feliz, es volver a que nos lo resuelvan todo y no tengamos que tomar decisiones ni afrontar problemas. Pero no seríamos adultos. Entonces, crecer significa integrar el lado positivo de la vida y los retos y las dificultades. Pero cuando las dificultades son grandes, nos paralizan y es difícil realmente en un primer momento tomarlas como aprendizaje. Pero esa es la actitud que tenemos que tener. ¿Qué puedo aprender yo de esta enfermedad? No la quiero. Y si la puedo sanar, evidentemente sanarla. Pero ¿qué puedo aprender ya que está ahí? Como no puedo quitármela, algo tendré que aprender de ella. Conocerse, lo hemos trabajado en los grupos que hemos dado la otra compañera, la otra psicóloga y yo. La autoestima tiene mucho que ver con conocernos, con conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Comúnmente la autoestima se piensa que es ser muy bueno, ser muy inteligente, ser muy capaz, tener mucho éxito. No, eso no es la autoestima. La autoestima es conocerse y amarse por ser quienes somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y eso es fundamental, ¿no? Tener una buena autoestima en general en la vida. Confiar en tus capacidades. Tenemos debilidades, pero también tenemos capacidades. Entonces, esas capacidades que tenemos ya de por sí, a priori, las podemos entrenar más. Si nos planteáramos ir a las Olimpiadas, ninguno de nosotros está en condiciones, por muchísimo que entrenemos. Pero todos podemos hacer ejercicio físico, todos podemos hacer un poco para mantenernos en forma o para mejorar nuestra flexibilidad, nuestra resistencia, porque el cuerpo, por ejemplo, está hecho para caminar, ¿no? Entonces, vuestra limitación en gran parte es de movimiento. Vale, no vamos a ir a las Olimpiadas, tampoco los que estamos sanos, pero sí tenemos capacidad para mejorar. Entonces, no importa cuánta capacidad tenemos, pero la podemos utilizar bien, la podemos utilizar al máximo. El optimismo realista, el famoso vaso medio lleno o medio vacío, está a la mitad, cierto, pero con el vaso medio lleno podemos hacer muchas cosas y también podemos hacer cosas para seguir llenándolo. Si nos quedamos en el victimismo de, ay, me falta medio vaso, pues igual se nos vacía más. Por lo menos, como haga calor, se va a ir evaporando lo que teníamos. Entonces, ese optimismo realista significa no voy a negar el problema, no voy a negar la realidad, no voy a negar la limitación. Pero si comparamos lo que, o sea, cada uno en su nivel, lo que os estaba afectando la enfermedad con el resto de las capacidades que mantenéis bien, son muchísimas más las que mantenéis bien en vuestra enfermedad. Yo suelo poner el ejemplo del dedo del meñique del pie izquierdo. ¿Quién se acuerda dónde está? Nadie, hasta que te lo pisan. Cuando te lo pisan te acuerdas. Y entonces solo existe el dedo meñique del pie. No existe el resto del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque vivimos muchas veces cuando las cosas funcionan bien, ni siquiera nos damos cuenta de que están funcionando bien. A nivel corporal y en general en la vida. Vamos disfrutándolas, pero nada más. Entonces, ahí asumir la realidad con optimismo y todas las partes buenas que seguís teniendo como salud, incluso como salud, si hacéis un listado de todas las partes de vuestro cuerpo y de vuestra mente y de vuestras emociones que funcionan bien, pues a lo mejor la enfermedad se queda pequeñita, pequeñita, aunque se fastidie mucho. Sentido del humor. El sentido del humor, bueno, hay personas que de manera natural tienen mucho sentido del humor, ¿no? Y sentido del humor de todo tipo, o sea, los hay más finos intelectualmente, los hay incluso groseros. El sentido del humor muchas veces nos ayuda a liberar tensiones. Fijaros que hay una terapia que se llama risoterapia. La risa, reírnos,
libera muchísimas tensiones. Bueno, no lo sé, como hacer deporte, nos ayuda a sentirnos bien. Entonces, utilizar el sentido del humor, reírnos de nosotros mismos, reírnos de las limitaciones de la enfermedad, ayuda mucho, en general en la vida y también con las enfermedades. Cuidar las relaciones afectivas, esto es fundamental. Tener una buena red de apoyo emocional. Algunos, dependiendo de la edad, ¿no? No seréis hijos, otros seréis padres, tendréis pareja, no la tenéis, tenéis amigos, tenéis trabajo, compañeros de trabajo. Toda esa red de relaciones afectivas es fundamental para ayudarnos a superar las dificultades en la vida, cualquier tipo de dificultades. Es como si tenemos una enfermedad y no tuviéramos comida. Si estamos desnutridos, cualquier enfermedad nos va a afectar. Entonces, el ser humano es muy emocional, necesitamos amor. ¿De dónde lo necesitamos? Bueno, de cuanto más entorno, mejor, pero lo podemos cultivar en cualquier relación. Entonces, ese intercambio afectivo, ese intercambio amoroso es fundamental en la vida. Pero además, cuando hay una limitación o una enfermedad, ese entorno cotidiano de relaciones afectivas positivas también tiene que convertirse en una red de apoyo. De apoyo y de pedir ayuda. Pedir ayuda para determinadas situaciones que la enfermedad os está dificultando. No hay que tener miedo a pedir ayuda y hay que aprender a pedir ayuda sin convertirse en víctima. Quienes van de víctimas suelen ser personas resentidas por aquello del atasco emocional, ¿no? Y hay que aprender a pedir ayuda y no a una única persona, sino, mira, mejor tener una lista de personas a las que les puedes pedir ayuda, porque a lo mejor llamas a una y ese día no puede. Pues entonces llamas a la siguiente o a otra, ¿no? Y en ese sentido, tampoco hay que tener miedo de pedir ayuda por las limitaciones que os genera en concreto vuestra enfermedad. A lo mejor necesitáis ayuda para levantaros, para moveros, para que os alcance algo, cosas muy prácticas, pero a lo mejor también necesitáis un abrazo. Y eso también se puede pedir cariño. No tenemos que pedir vergüenza de pedir cariño. Hay culturas que son más expresivas en el cariño. En general, en España somos bastante expresivos, pero pedir no nos suele gustar mucho. Nos gusta, expresamos más el cariño, nos resulta más fácil cuando estamos alegres. Somos una cultura social, alegre. Esto es una gran cualidad, habla del optimismo, ¿no? Y del sentido del humor. Está muy bien, pero también poder pedir ayuda cuando uno se siente triste, por ejemplo, y no quedárselo solo para uno mismo o ocultarlo. No, hay que compartirlo. Seguimos. Ser flexible ante los cambios. Hay muchas metáforas muy bonitas, ¿no? De la flexibilidad del bambú, por ejemplo, frente a un pino o a cualquier otro árbol más rígido. Quien resiste cuando viene la tormenta es el bambú, porque es flexible, ¿no? También está la metáfora del cristal. Un vaso de cristal es muy rígido, muy resistente, pero cuando se caiga se rompe. Una pelota de goma es flexible, se adapta a la situación y vuelve a su ser. Esa es la idea inicial de la resiliencia, ¿no? El mantener la forma y para ello es como un muelle, ¿no? Viene una situación negativa, uno se ensancha o se encoge por la situación, pero luego vuelve a recuperar su esencia. Entonces, si hay algo cierto es que la vida es cambio y con la sociedad que vivimos, la vida es cambio constante. Ahora tenemos muchísimos más cambios que hace 100 años. Hace 100 años las personas nacían en un lugar y como muchos se iban a vivir a otro lugar, pero intentaban buscar la famosa colocación o el trabajo para toda la vida, se casaban para siempre y su vida no tenía más cambios.
hoy en día no damos abasto con los cambios, ¿no? Lo hemos visto un poco con las nuevas tecnologías que a muchos nos supone un gran reto, a otros esos avances lo pillan rápido. A algunos el cambio de las circunstancias emocionales les resultan más fáciles, a otros les cuesta más. No nos queda más remedio que adaptarnos y ser flexibles con el cambio, porque los cambios van a venir, sea por salud o por cualquier situación. El no controlarlo todo. Vivimos en una cultura en la que es más americana, pero también ha impregnado mucho en España, en Europa, y es, si tú quieres, puedes. Mentira. Mentira. No podemos ir a las Olimpiadas ninguno. No tenemos esa capacidad, por no hablar de cualquier otro ejemplo. Entonces, no podemos cambiarlo todo, ni a nosotros mismos, ni al entorno. No podemos controlarlo todo. Hay muchísimas circunstancias que nos van a favorecer o perjudicar, pero desde nuestra vida pequeña a la globalización, ¿no? Entonces, ¿para qué esforzarnos en controlarlo? Lo difícil es saber cuáles son las cosas que puedo cambiar y cuáles las que no puedo cambiar. Las que no puedo cambiar las tengo que aceptar, y las que puedo cambiar sí merece la pena cambiarlas, buscar soluciones, buscar alternativas. Y a veces, muchas veces, no sabemos si vamos a poder cambiarlo o no. Y a veces lo intentamos, probamos, y si no funciona, buscamos otra alternativa. Esto tiene que ver mucho con el siguiente punto. Busca soluciones alternativas. La vida tiene retos, tiene situaciones complejas. Insisto, no solo por la enfermedad, por cualquier situación. Hay muchas soluciones y a veces a nosotros solo se nos ocurre una, y a veces otras personas, y de hecho los grupos de autoayuda son muy buenos en ese sentido, porque teniendo enfermedades similares tenéis un apoyo emocional entre vosotros muy grande, y también muchas veces incluso buscar soluciones sencillas a lo que es vuestras dificultades de movimiento cotidianas o dónde podéis buscar recursos. Entonces, buscar soluciones no significa que yo las tenga en mí o que a mí se me ocurran, sino a lo mejor buscar personas que me puedan orientar a buscar esas alternativas. Hay otra parte importantísima de creatividad. Creatividad para buscar soluciones a las dificultades, pero también creatividad, y yo me añadiría cultivar el arte. El arte es el alimento del alma. No solamente, o sea, la creatividad la podemos llevar a todos los aspectos, desde los aspectos prácticos, a la cocina, a todo, ¿no? A la búsqueda de soluciones en matemáticas, a cualquier cosa. Pero además, nutrirse de arte. Porque el ser humano no es solo físico, ni solo emoción. El arte es, yo creo que una de las expresiones máximas de la cultura, porque es verdad que lo expresa un único ser humano, pero yo me atrevo a decir que ese ser humano está expresando cosas que no se pueden definir con palabras. Bueno, también hay arte literario, ¿no? O del teatro, pero están expresando mensajes muy amplios que no llegan solo a la cabeza, nos nutren por completo y nos puede ayudar a mantener esa actitud de nuestra esencia, de ser personas, de desarrollarnos casi sin darnos cuenta. Esto es como cuando te tomas un zumo de naranja, vitamina C. Bueno, lo hemos oído desde que somos niños, la vitamina C. No sabemos lo que es. No la sentimos cuando tomamos el zumo de naranja, nos gusta o no nos gusta, pero nuestro cuerpo sí lo sabe. Entonces, con el arte, bueno, cada uno tiene la cultura artística que tiene y le puede resultar más fácil o más difícil
o disfrutarlo en mayor o menor medida, pero siempre nos nutre. Y, por supuesto, realizar actividades creativas. No vamos a ser grandes artistas, como las Olimpiadas, no, pero cuando uno se pone a hacer un trabajo creativo, se conecta con lo más profundo de sí mismo. Mientras estás haciendo, puede ser algo manual. O sea, ahora está muy de moda el mindfulness y todas estas cosas de meditación que son estupendas, pero cuando las mujeres se ponían antes a tejer o a hacer encajes de bolillos, eso ayuda, o sea, es como estar meditando, porque el cuerpo entra en unos movimientos y te estabiliza, te tranquiliza. Entonces, cultivar la creatividad y todo lo artístico ayuda mucho a mantenerse bien para afrontar los aspectos negativos. Esto del siguiente punto, vive el presente, acepta el pasado y enfócate hacia el futuro, lo he nombrado ya antes, pero es fundamental. El ser humano se tiene que proyectar hacia el futuro. Del pasado aprendemos, el pasado viene con nosotros, pero tenemos que vivir mirando al futuro. No podemos caminar hacia atrás, nos chocamos, nos sentimos inseguros además. Caminamos hacia adelante, físicamente y emocionalmente. Entonces, a pesar de que quizás la enfermedad que genera mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro en algunos sentidos, ¿no? Os puede generar, por ejemplo, incertidumbre con respecto a vuestro futuro laboral, profesional. Es verdad, pero hay que ir mirando hacia el futuro y ver cómo con esas limitaciones, aunque haya que cambiar planes. El siguiente punto, digo, planifica tus metas y el camino para lograrlo. Bueno, a veces uno hace planes para subir a una montaña muy alta y se queda abajo en la pradera, pero por lo menos habrá ido a la pradera a disfrutarla. Si no hace ningún plan, se habrá quedado en su casa muerto de aburrimiento. Entonces, los planes en realidad nunca se cumplen tal y como los imaginamos, pero nos motivan para caminar, para ir en una dirección. Más que llegar a la meta es marcarnos un plan, un objetivo, una dirección. Y si hay que cambiar de dirección porque la enfermedad paraliza y no permite el desarrollar esos planes, pues habrá que hacer un pequeño duelo de las ilusiones perdidas, de los planes no cumplidos y buscar otros planes. Y eso también nos ocurre muchas veces en la vida. No creo que uno de nosotros tenga la vida que había imaginado exactamente. En algunas cosas sí, en otras no, pero luego lo bueno que tiene la propia vida es que vivirla siempre es más interesante que imaginarla, aunque sea bastante más pequeñita. Entonces, esa motivación hacia adelante es muy importante. Y luego también las personas resilientes son perseverantes. Repiten, 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 se mantienen. AIPED lleva 20 años perseverando en hacer visible la enfermedad. Entonces, los logros, las ayudas, las investigaciones no se han conseguido porque se diga una vez. Se han conseguido porque durante 20 años ha habido personas que han estado trabajando para hacerla visible, para pedir ayudas. Y así hay que seguir en la asociación y en la vida. Las cosas no se aprenden con una única vez. A mí me gusta poner el ejemplo de los niños cuando aprenden a caminar. No dudan. Si dudásemos, no caminaríamos la mitad. Se caen y se levantan, se caen y se levantan. Y algunos seguramente se habrán caído la mitad de veces que otros. Pero no importa, hasta el más patoso, ahí está. Un día y otro día y pum, pam, y toma, culetazo. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. ¿Por qué? Porque lo llevamos dentro. Llevamos dentro esa tendencia a la vida y a superar obstáculos y a ir hacia adelante. Lo que pasa es que con los años nos vamos haciendo más complejos y la mente, que es maravillosa
y las emociones, que también lo son, a veces se atascan y perdemos ese fluir espontáneo y natural hacia adelante y hacia la vida y hacia la realización, ¿no?, personal. Y por último, fluir con la corriente. Hay una frase de psicología que a mí me gusta mucho y que dice: no empujes el río porque fluye solo. A mí me gusta añadir: no empujes el río, rema tu barca. La clave está en saber diferenciar en nuestra vida cotidiana qué corresponde al río de la vida, a las circunstancias externas, que a veces soplan a favor y a veces en contra, y qué es lo que nos corresponde a nosotros. Porque a veces, bueno, los ríos siempre van hacia abajo, la vida siempre va hacia el futuro, pero a veces nos encontramos con montañas, cosa que no le pasa al río. El río nunca tiene que subir una montaña y a veces nosotros sí. Pero en esos casos hay que remar. Cuando el viento va en contra hay que remar mucho. Pero ahí está el reto de sobreponerse a las dificultades, a la enfermedad y a cualquier circunstancia negativa de la vida. Bueno, pues con esto, otro autor maravilloso que aquí no se ve, pero es Jung. Voy a finalizar, ¿no? Lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Entonces, aceptar la enfermedad, no se puede superar la enfermedad sin un proceso de transformación interno, psicológico. Hoy por hoy no hay una cura médica para el nivel físico, pero todos tenéis en vuestra mano la posibilidad de transformaros internamente a partir de la enfermedad. Y este es el gran reto y es mi invitación para que lo hagáis cada uno por vuestro camino. Y me refiero tanto a las personas enfermas como a los familiares, porque evidentemente los familiares también están muy implicados y muy condicionados, ¿no?, por la enfermedad de sus seres queridos. Bueno, pues a muchos de vosotros os voy a seguir viendo en los cursos y si no, seguramente el próximo año, y espero que podamos reunirnos en presencial, porque a mí esto de las nuevas tecnologías me tiene bastante frita. Siempre es más acogedor, más humano el encuentro presencial. Pero también es cierto que como no hay nada perfecto, gracias a las nuevas tecnologías nos resulta mucho más fácil conectarnos con todos los socios de toda España. Mientras que de la otra manera, pues a mí que vivo en Madrid, vería a los que vivimos en Madrid. Entonces, esto es una más de tantas experiencias de la vida, ¿no? El buscar el lado positivo y sobrepasarnos a las dificultades o antipatías iniciales que puedan tener las tecnologías. Nada es perfecto, todo tiene sus pros y sus contras. Pero sí, de cualquier modo, espero reencontrarnos en el 21 cumpleaños de AEPEF. Gracias.